Vamos a pasar al mensaje, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Vamos a ver el mensaje número 4, pero es la evidencia número 3. Y esta evidencia es Cristo por encima de todo. Cristo por encima de todo. Y aquí vamos a incluir la evidencia número 8, que es: al nacido de nuevo no le importan las burlas ni las críticas. Por encima de las críticas, nosotros tenemos a Cristo. Amén. Por encima de todo eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a buscar Filipenses 1, versículo 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de estar aquí en este lugar para atender tu palabra, tu mensaje, mi Señor. Queremos aprender, queremos crecer, queremos madurar, queremos dejar la mediocridad, Señor. Este cristianismo actual que no nos lleva a ningún bien, Señor, sino queremos retomar, Señor, como al principio tu palabra sana, con la forma inicial, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, Señor. Así que, mi Dios, queremos examinarnos y probarnos a la luz de estas evidencias. Eso es lo que queremos hacer, mi Dios, y muéstranos a través de tu palabra si somos o no, Señor, y si no somos tus hijos, pues venimos a ti en arrepentimiento y fe, Señor, clamando por salvación. Así que muchas gracias, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pablo estaba en estrecho, tenía una angustia, porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué sea mejor, si quedarme aquí en esta tierra viviendo por amor a vosotros o partir con el Señor. Pablo dijo: sí, eso es mucho mejor. Pero dice: por causa de vosotros quiero quedarme. Pero yo ya quisiera irme con el Señor, porque para mí el morir es ganancia, porque el morir es estar con mi Señor. Así que vamos a examinarnos a la luz de estas evidencias. La evidencia es Cristo por encima de todo. ¿Tienes a Cristo por encima de todo? Para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me contestes ni me presumas. Para ti el morir es Cristo, el vivir es Cristo. O sea, si tú vives porque en la fe de Cristo, te dedicas a lo de Cristo, piensas en Cristo, toda tu mente, tus esfuerzos, los diriges, los encaminas conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio. Para ti el vivir es eso, para ti el vivir es Cristo, y si mueres es ganancia. Bueno, tal vez puedas decir: no, sí, si muero es ganancia porque estoy con el Señor. Pero para mí el vivir así que digas que qué bruto, qué bárbaro, el vivir es Cristo, pues no tanto, ¿verdad? ¿En qué lugar de tu vida tienes al Señor? Estamos viendo Cristo por encima de todo. ¿En qué lugar de tu vida tienes al Señor Jesucristo? ¿O quién está en primer lugar en tu vida? ¿A quién tienes en primer lugar? ¿A quién le das más valor? ¿Quién representa más para ti aquí en esta vida? ¿Quién? ¿Tus papás? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Tus hermanos? ¿Algún pariente? ¿Tu abuelita, tu abuelito? ¿Tu hijo? ¿Tu hijo es lo más valioso para ti? ¡Ay, mi tesoro! Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quién representa más para ti en esta vida? ¿Dónde tienes? ¿En qué lugar tienes a Dios? ¿Es tu esposo el que representa más para ti? ¿Es tu esposa la que vale más para ti? ¿La que tienes hasta arriba, en primer lugar? ¿O quién es? Cuando meditamos acerca del cristianismo y nos remontamos al inicio, vemos una gran cantidad de hombres que sostuvieron las verdades del Evangelio hasta el extremo de entregar sus vidas, defendiendo y sosteniendo sus convicciones. Empezando por los apóstoles, llegaron al extremo de entregar su vida por defender y sostener sus convicciones, su fe al Señor. Todos ellos murieron asesinados, excepto Juan, que vivió gran parte de su vida en la cárcel en la isla de Patmos. Después salió y poco después murió, ¿verdad? Todos ellos murieron por sostener su fe. Por ejemplo,
Saben que la manera de comprobar la resurrección de Cristo no puede ser científica, pero sí es con un método legal. ¿Sabían esto? La manera de comprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es con un método legal, a base de testimonios, porque no podemos reproducir la resurrección de Cristo en un sistema controlado como lo hace la ciencia para comprobar si fue verdad o no fue verdad. La resurrección de Cristo se comprueba por método legal. ¿Cómo es esto? En base a testimonios. ¿Cuáles testimonios? Los testimonios de todos los que vieron su resurrección y sostuvieron esta verdad y quedaron documentados. Y sostuvieron esta verdad de que Cristo resucitó con sus propias vidas. Con sus propias vidas. Niega eso entonces. Sostener una verdad con tu vida. Que te pongan una pistola en la cabeza y dicen, ¿Jesús es tu Señor? Niega a Cristo. Y fíjense que esto va a suceder, mis hermanos. Va a suceder, va a haber persecución para la iglesia. Porque nos van a querer imponer una religión. Y nos van a querer imponer un sistema político. A todos. Y nos van a pedir que neguemos a Cristo. Y que no sometamos a esa religión y a ese sistema político. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a negar a Cristo? Y nos van a amenazar, Nos van a amenazar y a muchos nos van a cortar la cabeza. Lo van a hacer. Está profetizado, mis hermanos. Está profetizado. Bueno, no a todos les van a cortar la cabeza, por supuesto. A otros los van a quemar. A otros los van a fusilar. A otros los van a apedrear. No a todos, no se preocupen, no a todos les van a cortar la cabeza. Bueno, y ya está sucediendo, es verdad, ya está sucediendo. Pero si vemos al inicio, todos entregaron su vida por sostener las verdades del Evangelio. ¿A quién tenían por encima? Que hasta les costó su propia vida. Si te ponen a ti un cuchillo aquí, dices, a ver, ¿eres cristiano? A ver si es cierto. Una pistola aquí, jálale. Yo no te negaré, Señor. Antes me muero que negarte. ¿No? Como Pedro, lo haremos así. Pedro murió crucificado al igual que Jesús. Fíjense, vamos a hacer un resumen de cómo murieron los apóstoles. Pedro murió crucificado y murieron por sostener el Evangelio y la verdad. Murieron. Pedro murió crucificado al igual que Jesús, pero él se consideró a sí mismo indigno de morir igual que su Señor y pidió ser crucificado de cabeza. Andrés, que fue hermano de Pedro, se dice que al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado, pero no clavado, sino más bien atado, lo que le permitió predicar durante 2 días antes de morir en la cruz en forma de X, con las puntas inferiores clavadas en tierra. Sus seguidores informan que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó a la cruz. Andrés la saludó, esto es historia. Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Así dijo Andrés. Durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Estaba a punto de ver al Señor, mis hermanos. Santiago el mayor, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, también conocido como Jacobo, fue el primer apóstol martirizado, fue decapitado por el rey Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Se dice que el soldado a quien se fue encargada su custodia, al ver la disposición inquebrantable de Santiago para entregar su vida en el nombre de Jesús, cayó rendido reconociendo a Jesucristo como Señor. Aquel soldado fue decapitado junto con Santiago. Al ver la disposición de entregar, de morir por la verdad, por Cristo, aquel soldado fue ministrado. Dios operó a través del testimonio de Santiago y fueron los 2 decapitados juntos. Juan, el hermano de Santiago el mayor, que acabamos de ver, es el único apóstol que no murió martirizado. Se dice que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo, pero milagrosamente logró salir con vida. Después fue sentenciado a prisión en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Y ya viejo fue liberado y murió en Turquía sin martirio alguno. Pero antes lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Así que por eso les digo, mis hermanos, no a todos nos va a tocar igual, pero nos va a tocar. Si estamos en esa época de persecución, que en realidad estamos en época de persecución, pero gracias a Dios en esta zona del mundo todavía no. Aunque en Chiapas,
hay mucha persecución, mucha. Felipe, Clemente de Alejandría, refiere que Felipe murió crucificado en una persecución en contra de los cristianos en el año 54. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, donde fue martirizado, desollado con un látigo. ¿Saben lo que es desollado? ¿Todos saben? Desollado, sacarlo de la olla. No. Desollado es quitarle la piel, totalmente. Quitarle la piel, eso es desollar. Bartolomé, conocido como Natanael, fue misionero en Asia, donde fue martirizado. Fue desollado con un látigo y después crucificado. Mateo lo traspasaron cruelmente a espada en Etiopía. Después de haber llevado a ese país el evangelio a los inconversos e idólatras, murió en la ciudad de Nadaba en el año 60, Mateo. Tomás, el incrédulo, murió en la costa de Coromandel, India, donde sacerdotes paganos enfurecidos por su predicación le traspasaron su cuerpo lado a lado con lanzas. Santiago el menor, este era hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y de María. Santiago el menor, hermano del Señor, el que escribió el libro de la epístola a Santiago. Fue lanzado a tierra desde el pináculo del templo y la altura era de 30 metros. Y luego muerto a golpes de garrote hasta esparcir sus sesos ante los judíos que lo martirizaban. Murió en el año 62 después de Cristo. Simón, el celote, el revoltoso, fue aserrado. ¿Saben lo que es aserrado, verdad? Cuando se cortan los árboles, los van cortando. Simón el celote fue aserrado por el medio en Persia, después de que en compañía de Judas Tadeo habían cerrado la boca a los demonios de ese imperio que hablaban por medio de hechiceros, adivinadores y magos. Judas, el que acompañó a Simón, Judas Tadeo, murió en Persia junto con Simón, pero a Judas no lo aserraron, a Judas le cortaron la cabeza, le cortaron con un hacha. Matías, ¿recuerdan a Matías? ¿Saben quién fue Matías? Sí, Matías fue el sustituto de Judas Iscariote. Judas Iscariote se fue a su propio lugar, como decía la profecía, se suicidó, dejó de ser apóstol, y en su lugar los apóstoles y el Espíritu Santo escogieron a Matías. ¿Okay? Matías fue apedreado y luego decapitado también. Pablo, el pequeño, por eso quiere decir su nombre, Pablo pequeño, y él mismo se puso Pablo porque se sentía el más pequeño e insignificante de los apóstoles, pero fue el que tuvo mayores logros. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Y así. Podemos ver, por ejemplo, Esteban, el primer mártir, Esteban, uno de los diáconos, lo apedrearon, ¿verdad? Y si seguimos recorriendo la historia, mis hermanos, vamos a encontrar muchas personas que murieron, pero lo asombroso es que las personas que murieron después de todos estos, murieron por sostener esta verdad. Los apóstoles habían visto al Señor, tenían una relación, un trato con el Señor directo, y cualquiera puede decir, bueno, ellos lo vieron y pues estaban seguros y murieron, se atrevieron a entregar su vida. Lo asombroso es que muchas personas, después de ellos, entregaron también su vida. Cuando los llevaron a los leones, niegas al Señor, a tu Señor Jesucristo, a ese lo niegas y adoras al César, porque el César era semidios, ustedes recuerdan, ¿no? Se creía Dios en la tierra. Entonces, o niegas a Cristo y aceptas al César como Dios, o te mandamos a los leones. Pues no niego a Cristo y vamos a los leones. Y sí, llevaron a muchos a los leones. Y esto es asombroso, mis hermanos. Para ellos el vivir era Cristo y el morir ganancia. Como Andrés dijo, ¿cuánto tiempo he deseado esta hora feliz? Morir. ¿Desde cuándo? Desde tanto tiempo que deseo esto. Morir y estar con mi Señor, ¿verdad? Así que es sorprendente cómo estos hermanos de la época primitiva y mucho después, porque inclusive vemos en la Reforma, ustedes recordarán a John Hus, 100 años antes de la Reforma, John Hus, que no le importó ser quemado por sostener las verdades del Evangelio. Y John Hus, cuando murió, estaba cantando, estaba en medio de la hoguera, clavado así en el palo y la llama.
Y John Hus en medio de la hoguera, quemándose y cantando. ¿En qué nivel tenía nuestro Señor Jesucristo? Cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así murió, mis hermanos. Y todos los reformadores también no les importó ser perseguidos, algunos muertos, otros quemados de la misma manera, algunos otros se salvaron por sostener las verdades del Evangelio. Podemos decir, pues qué gente tan atrevida, qué gente tan loca. ¿Cómo morir por eso? ¿Te parece a ti, lo has pensado alguna vez? ¿Te parece algo como extremo? ¿Qué les pasa a esas personas? O en verdad meditas y dices, pues ¿qué tenían estos pues? ¿Qué tenían estos que se atrevieron a entregar su vida por causa de Jesús? Yo cuando estaba revisando esto, mis hermanos, concluí con una palabra para mí: qué pusilánime. Yo veo a estos y digo para mí mismo, qué pusilánime. No sé tú, mi hermano, en verdad, si no veas el poder de Dios en tu vida, si no lo hayas meditado y apreciado y valorado, que puedas llegar a un extremo de estos. No digo que lo digas, ni que lo anuncies, ¿verdad? Digo que lo medites, y que cuando llegue ese momento, en verdad, Dios nos dé gracia y misericordia para soportar. Pero si nosotros volteamos a ver nuestras vidas, somos cristianos cadochos, como se les dice. Cadochos. ¿No sabe lo que es cadochos? Búsquelo en el diccionario. Cristianos cadochos que vienen cada 8 días. Cada 8 días. Y algunos cada 15. Y algunos ni vienen cada mes. Lo de pusilánime lo dije para mí. Pero si alguno se lo quiere poner, es libre de hacerlo. Somos cristianos cómodos, tenemos un confort, no hay persecución aquí, somos libres de anunciar lo que creemos. A veces digo, Señor, ¿por qué no mandas poquito nomás? Poquita persecución y aprietas las tuercas, Señor. Estamos siendo muy flojos. No leemos, no oramos, no salimos, no anunciamos, nos callamos. No te tenemos en primer lugar, Señor, sobre todo. Primero el trabajo, primero mi esposa, primero mis hijos, primero yo, y luego yo, y al final pues yo. ¿Y tú? Ya con ir un domingo, constantemente, un día a la semana, decimos pues ya cumplí, y estamos cayendo en el extremo y en el mismo nivel que el pueblo católico. Y nosotros vivimos en eso y sabemos lo que es eso. Y nosotros nos sentíamos bien porque pues ya fui, 40 minutos que dura la misa, ya cumplí, ya puedo pecar, tengo licencia, tengo ya autorización, ya puedo volver a cargarme de pecados y después pues voy a misa y ya está. Los cristianos no debemos ser así, mis hermanos. Ejemplo tenemos, el mismo Señor Jesucristo entregó su vida por defender la verdad. Y sí podemos decir que gente tan loca, sí. Y eso sería bueno que nos dijeran a nosotros, muy bueno. Qué locos están esos cuates. Míralo, lo golpearon por andar predicando. ¿Qué necesidad tiene de que lo golpeen por andar predicando? Bien pudiera estar viendo el fútbol el domingo ahí en su casa, o el sábado ahí disfrutando de una buena picture en la tele de 45 pulgadas, 46, ahí a todo color. Picture, película. Bueno, ustedes no entienden, por favor. Una buena película ahí, ¿no? Es preferible estar ahí cómodamente, sentados, viendo una buena película. ¿Para qué sales a evangelizar? ¿Para qué sales a hablarle a la gente de Cristo, a invitarlos a la iglesia? ¿Para qué? No, tú quédate ahí. Y esa es la manera que el mundo ha absorbido a la iglesia, mis hermanos. Nosotros nos parecemos cada vez más al mundo, cada vez más. Y pasamos desapercibidos. ¿A poco eres cristiano, vecino? Yo también, aleluya. Vámonos al Men's Club, ¿no? A festejar que somos cristianos. Yo no sabía.
10 años como vecino y nunca supe que era usted cristiano, imagínese. Pasamos desapercibidos, mis hermanos. No hay nada diferente en nosotros. Así que estos tenían a Cristo por encima de todo y entregaron su vida. Cristo, Él mismo lo declaró, no vine a traer paz, sino que espada. Mateo 10:34. ¿Ya están? Mateo 10:34. Dice así, está hablando el Señor Jesucristo, por supuesto. No penséis que he venido a traer paz. No, eso no piensen. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Disensión es oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o propósitos. Disensión simplemente es estar en pleito, en controversia, enemistado. ¿Sí? No penséis, dice el Señor Jesucristo, que he venido para traer paz a la tierra. No. No he venido para traer paz, sino espada. Porque, y esta es la razón, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Alguno de ustedes tiene familiares que se han enemistado con ellos a causa de Cristo y de que se han empezado a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar? ¿Alguno de ustedes tiene familiares así? Que ya no los ven muy bien, que ya como que, ya me caíste gordo, ya vas a empezar con tus sangronadas. Vente, deja eso. O dentro de la misma casa, ¿alguno de ustedes tiene un marido inconverso con el que batalla? ¿Sí? ¿O alguno de ustedes tiene una mujer inconversa con la que batalla? ¿O tiene pleito con su suegra, con su suegro, con sus hijos? Cristo vino a hacer esto, mis hermanos. Vino a poner en disensión a una familia. Dice en Mateo 10:36 ahí mismo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es una gran evidencia. Cuando tú empiezas a querer ser un mejor cristiano, hasta los de tu propia casa te van a aborrecer. Es más, cuando tú quieres y te propones y emprendes el camino y la lucha, porque es una lucha de ser un mejor cristiano, hasta los mismos cristianos te van a aborrecer. Eso es verdad. Te van a decir, ay, muy santo. Vente, vamos acá. No. Voy a leer, voy a orar. No, deja eso, vente. No, aquí me quedo. Ay, era ese santurrón, legalista, fariseo. Dentro de los mismos cristianos van a empezar a acusar a los cristianos que se quieren someter y esforzar por ser mejores cristianos. Dentro de los mismos cristianos. Pero aquí está hablando el Señor Jesucristo dentro de una familia, de una casa. El padre con el hijo, la madre con la hija y así con la suegra y todo, ¿verdad? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Evidencia. ¿Nunca te reclamaron? ¿Nunca te hicieron el fuchi? A ver, levante las manos los que sí, porque veo como, ¿sí? ¿A los demás no? ¿Nunca les dijeron nada por ser cristianos? Por empezar a leer la Biblia. Dije, está bien, ándale, qué bueno que estás haciendo eso, felicidades. No, mis hermanos, a mí, ¿saben qué me llegaron a decir? Te prefería como eras antes. Un tío mío me dijo, te prefería como eras antes. Y con ese tío, pues yo me aventaba unas parrandotas. Nos íbamos a los bares, nos la amanecíamos, ¿sí? Amanecer, 8 o 9 de la mañana, todos ahí borrachos, después de haber gastado una fortuna. Sí. Majadero, mal hablado, maldiciente, aborrecedor, sin amor, sin afecto natural, mal padre, mal hijo, mal esposo, malo con letras mayúsculas.
Y él me dijo, te prefería como eras antes. Hubo disensión ahí por causa de Cristo, mis hermanos. En el versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Amas más a tu padre o a tu madre que a Cristo? Y luego dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿En qué lugar pues tienes a Cristo? ¿Más que tus hijos? ¿Más que tus padres? ¿O tienes a tus hijos por encima de Cristo? ¿A tus padres por encima de Cristo? ¿Quién debe de tener el primer lugar? El Señor Jesucristo, por supuesto. Y luego en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Exactamente como lo hicieron todos los apóstoles y los mártires por causa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aún hay gente que entrega su vida por el Señor Jesucristo, todavía los hay. Lucas 14, 33. Concluye el Señor Jesucristo, porque el contexto también habla de renunciar a todo, ¿verdad? De tenerlo a Él por encima de todo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz. Concluye el Señor Jesucristo, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es una imposibilidad. No puede ser mi discípulo. No puede. ¿Y cuál es la condición? Renunciar a todo lo que poseemos. ¿Qué le dijo Cristo al rico, al joven rico? ¿Vende cuánto? Todo lo que tienes, ¿verdad? Y dalo a los pobres. Vendan todo lo que tienen, hermanos, y denlo a los pobres. Yo soy pobre, recuerda. Vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres. A ver. ¿En serio, hermano? ¿Está hablando en serio? Bueno, pues el Señor Jesucristo habló en serio, muy en serio. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ah, caray, ¿se acabaron los discípulos? Mira, Beto. Muy bien, Beto. Muy bien. Mis hermanos, ¿cómo se renuncia a todo? ¿Cómo es una renuncia a todo? A todas las posesiones. Entendiendo que nada es nuestro. Así se renuncia a todas nuestras posesiones. Entendiendo que nada es nuestro. Porque nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar. Y sin duda, dice, sin duda nada nos vamos a llevar. Nada. ¿Cómo aprendes a renunciar a lo que posees? Pues, Señor, no es mío. Nada es mío, nada depende de mí, todo me lo diste tú, es tuyo, Señor. Entendiendo que nada es tuyo, tus hijos son tuyos, tu esposo es tuyo, tu madre es tuya, tu casa es tuya, tu carro es tuyo, tu cuenta de millones en el banco es tuya. Pues no, es del Señor. Entendiendo que nada es nuestro, pues nada hemos traído al mundo y nada, sin duda nada nos llevaremos. Mateo 8, 21. Recuerden el tema, Cristo por encima de todo. Mateo 8, versículo 21. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. O sea, primero, tengo otros asuntos que atender antes de seguirte, Señor. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, este discípulo decía: tengo otras cosas importantes antes que seguirte, Señor. ¿A quién tenía por encima? Pues a su padre y enterrar a su padre y ver si había sobrado algo de herencia por ahí, si que le quedaba, ¿no?
Espérame, Señor, espérame tantito. Ahorita, ahí espérame, no te muevas, ahorita regreso, voy y entierro y te sigo. El Señor Jesucristo le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta persona, este discípulo, tenía cosas en su corazón que todavía no se desarraigaba. Todavía no entendía que él ya no se pertenecía a él mismo. Porque esto lo dice Pablo. ¿O no sabéis que no sois vuestros? ¿Han leído esa porción? ¿O no sabéis que no sois vuestros? ¿Tú eres tuyo? ¿Te perteneces a ti? No, le pertenecemos al Señor. Entendiendo esto, mis hermanos, entonces vamos a renunciar a todo lo que poseemos. Ni siquiera yo me poseo, ni siquiera yo soy de mí, soy del Señor. Y qué bueno que soy del Señor, malo que fuera del diablo. Qué bueno que soy del Señor. ¿O no sabéis que no sois vuestros? Somos de Cristo, mis hermanos. ¿Cómo puedo renunciar a lo que poseo? Entendiendo que nada es mío. Y poner en primer lugar al Señor Jesucristo. No como este discípulo que le dijo, espérame, tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Ir a la iglesia? No, espérame. Tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál es más importante que venir a la presencia del Señor y darle gracias? Recuerden, no porque el Señor no esté en todas partes. Por supuesto que está. Pero Él ha determinado este día y esta reunión corporativa de la iglesia. ¿Tienes otras cosas más importantes que venir a la congregación? Alabar, agradecer, a postrarte, a entregar tu corazón, a poner atención a la palabra de Dios. ¿Hay algo más importante? Quisiera una buena razón, justificada razón, que digan esto es más importante. Una. Bueno, después vemos eso. Hoy en día muchos se avergüenzan que la gente sepa que son cristianos. Nunca hablan de su fe. Siempre hablan de otras cosas. ¿Tendrán a Cristo por encima de todo? Hasta en el mismo Face, mis hermanos. Y perdón por decir esto, pero es la verdad. Hasta en el mismo Facebook expresamos lo que tenemos en el corazón. Porque ahí demostramos y exhibimos a la gente cómo somos realmente. O cómo queremos ser. O a veces aparentamos. Pero por lo regular brota lo que está en el corazón, brota ahí. Tus preferencias, tus lugares favoritos, tu música favorita y todo. Y todo sí, tu cantante favorito, qué película favorita, cómo te sientes hoy. Y cosas así que la gente expresa siempre en esa red social. ¿Sí o no? Y ahí, mis hermanos, a veces, sobre todo por el chat, se expresan cosas que traemos muy dentro. ¿Va? Y se las confesamos a alguien. Entonces, hasta en esa red social, hasta en el Facebook, demostramos a quién tenemos en primer lugar. Dice la Escritura, de lo que tienes lleno el corazón, de eso habla tu boca. Y lo podemos aplicar perfectamente en el Facebook. De lo que tienes lleno el corazón, de eso habla tu Facebook. Te lo prometo. ¿Verdad? Hay muchos cristianos, mis hermanos, que no hablan de su fe, que prefieren esconderlo. Hay una preguntita ahí en esa red social que dice, ¿qué? Preferencia religiosa o algo así, ¿no? O preferencia política. Y te preguntan y tú pones ahí. Muchos no se atreven a decir que son cristianos. Y qué bueno que muchos no lo hagan porque ponen cada cosa. ¿Verdad? Ponen algunas cosas y dicen, ¿eres cristiano en serio? Mejor bórrale ahí que no eres cristiano. No le pongas que eres cristiano. ¿Verdad? Están como Nicodemo, San Juan 3, versículo 1. Dice así, San Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cómo? ¿Por qué de noche? Era un cristiano de la secreta. ¿Tú vas a Jesús de noche? Para orar. Bueno, pero entendiendo el sentido de cómo se aplica la palabra aquí, de noche, para que nadie lo viera. ¿Tú vas a Jesús sin que nadie te vea?
como que te escondes y dices, bueno, sí, Señor, sí soy cristiano, pero acá. O vas, caminas por la calle y te encuentras a otro hermano y dices, hermano, Dios le bendiga. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Allá nos vemos el domingo, gloria a Dios. ¿Sí? O te empieza a gritar, hermano, y tú por acá, atrás de un poste, ¿no? ¿Sí? ¿Eres de la secreta? ¿Vas a Jesús de noche, como Nicodemo, que no quería que nadie se enterara? No, pues como sí soy cristiano, pero allí con los hermanos, allí en la iglesia. Acá no. Acá nunca hablo de Cristo, nunca digo nada, nunca leo, nunca oro, de la secreta. Pero sí soy cristiano. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él tenía el entendido, sabía que Cristo es Cristo y que es de parte de Dios, que es el Mesías. Pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo sé que tú eres el Mesías, pero vengo a ti de noche, ¿sabes por qué? Porque tengo otros intereses principales antes que tú. ¿Y saben cuál era su interés principal? No ser expulsado de la sinagoga. Prefería la gloria de los hombres, que los hombres lo vieran bien, lo saludaran bien, y que no lo empezaran a rechazar a causa de su fe. Por eso vino a Cristo de noche. No, es que si digo que soy cristiano, pues me van a empezar a rechazar. Entonces Nicodemo no tenía a Cristo por encima de todo, como los apóstoles que tenían a Cristo por encima de todo y se atrevieron a entregar su vida. Nicodemo no. Nicodemo venía así bajito del agua, por abajo del agua, ¿verdad? Este tenía miedo de ser expulsado de la sinagoga, así como los papás del ciego de San Juan 9:18. San Juan 9:18. Muchos de la época de Cristo, al ver que Cristo empezaba a ganar muchos seguidores a causa de la predicación y del poder y del testimonio, empezó a ganar seguidores, pero muchos no querían seguir abiertamente a Cristo a causa de los de la sinagoga, a causa de los fariseos, a causa de los judíos, de los dirigentes de ahí. Vean, este es el testimonio de un ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo, un ciego de nacimiento, que fue llevado ante el concilio y le dijeron, ¿quién te ha sanado? Jesús. Ese es un pecador y no sé qué, pues yo no sé, Jesús me sanó. Y luego dice en el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, por supuesto, y que nació ciego, sí que lo sabemos. Pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare a Jesús, que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que no querían reconocer a Cristo, no querían darle ningún crédito a Cristo, porque cualquiera que, aunque nada más se acercara a escuchar a Jesús o cosas así, ya empezaba a ser visto mal y corrían el riesgo de ser expulsados de la sinagoga. Y el pertenecer a la sinagoga era como tener una membresía con todos los derechos, tanto espirituales como civiles. Porque había una ley civil y una ley moral y una ley ceremonial de los judíos. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El ser expulsado de la sinagoga era que te quitaban todos tus derechos civiles y espirituales y ceremoniales. Entonces decían, no, porque si me expulsan de la sinagoga, pues ya no me van a dar despensa, ya no me van a hacer partícipe de esto, ya no me van a llevar allá, y esas ya no me van a querer dar mi persinada, no, mejor nos quedamos en la sinagoga, negamos a Cristo. Quiere decir que no tenían a Cristo por encima, no tenían a Cristo por encima de todo, más bien tenían miedo, lo rechazaban porque preferían y tenían otros intereses primarios, intereses mundanos, seculares, por encima de Cristo. Por eso yo reitero la pregunta, ¿qué habrá más importante que Cristo? Quisiera conocer alguna cosa.
más importante en esta tierra que Cristo. Prefiero esto, el fútbol, es más importante que Cristo. Mi familia, ya lo vimos. Mi familia es más importante que Cristo, ya lo vimos. El Señor Jesucristo dijo que no. Si alguno ama más a cualquiera de ellos, no es digno de mí. ¿Quién es más importante entonces? ¿Hay alguna razón más importante para tener por encima de Cristo? Ninguna, mis hermanos. Y de otra manera no podemos ser sus discípulos. Estos tenían intereses mezquinos y personales, ególatras, egocentristas. Tenían intereses por encima de Cristo, por supuesto. Pero el ciego no. El ciego sí lo reconoció. Y dijo, bueno, mira, yo solo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Y después vemos en el relato que siguió a Jesucristo y fue su discípulo. Así que Cristo, mis hermanos, debe estar por encima de todo, por encima de las burlas, por encima de las críticas, no importa que te digan aleluya, por encima de tu familia, por encima de tu esposo, por encima de tus hijos, por encima de cualquier interés. Cristo debe de estar por encima de todo, porque si no, no somos dignos de Él y no podemos ser sus discípulos. Imposible. Si no tienes a Cristo por encima de todo, no puedes ser su discípulo. Y esto es una evidencia del nacido de nuevo. Y esto no quiere decir que vas a dejar a tu familia desprotegida, que vas a aborrecer a tu papá o a tu suegra o a tu mamá. No es más fácil a la suegra, ¿verdad? Pero no se trata de esto. No se trata de esto. Se trata de que yo reconozco y tengo en mi corazón, en primer lugar, al Señor Jesucristo. Porque fíjense, ¿cómo puedes amar a tu suegra? Si tienes a Cristo. No puedes tener a tu suegra antes que a Cristo. Primero a Cristo para que pueda amar a mi suegra. ¿Cómo puedes amar a tu esposa? Solamente en Cristo. Como dice la cancioncita, amamos a Eric porque estamos en Cristo, ¿verdad? Porque si no estuviéramos en Cristo no lo podríamos amar. Algo así va la cancioncita, no me acuerdo cómo va. Entonces, si yo quiero poner encima a alguien por encima de Cristo, estoy procediendo mal. Es primero Cristo para poder amar a alguien. ¿Cómo puedes amar a tus hijos como conviene, como se debe? Teniendo a Cristo encima. ¿Cómo puedes amar a tu esposa, esposo, hermano, pariente, familiar? Todo teniendo a Cristo en primer lugar. Si procedes al revés, no se puede. Buscar primero lo primero. El reino de Dios que es Cristo mismo y su justicia. ¿Ven? Así que por encima de todo, no vayas ahora a la iglesia. ¿Te quieres quedar? Quédate. Cristo por encima de todo. Oye, ¿qué te parece si hoy nos vamos de picnic? Vamos con mi Señor, lo alabamos y nos vamos de picnic. ¿Cuál es el problema? Todo se puede. O si no, nos vamos el sábado. Todo se puede, mis hermanos. Darle su lugar al Señor por encima de todo. No hay pretextos. Yo la otra vez puse solamente enfermo, solamente muerto o gravemente enfermo no asistiría a la congregación, porque no hay nada más importante que mi Señor, porque yo reconozco lo que Él hizo por mí, como se los dije el miércoles. Este es el amor del Dios, gran amor de Dios. En esto consiste, no en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó y dio a su Hijo en propiciación por nosotros. En esto consiste el amor de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes el amor de Dios que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros, en propiciación a nuestro favor? ¿Lo entiendes? Si lo entiendes, entonces debes de tener a Cristo por encima de todo. Por encima. Vamos a poner un ejemplo pequeño. Que una persona te donara un riñón. Por supuesto que estés enfermo del riñón. Y que una persona llegara y te dijera: te doy mi riñón para que sigas viviendo. ¿Cómo te sentirías con esa persona? Prácticamente te está regresando la vida. Prácticamente te está regresando la vida. Y tú dices: oye, gracias, ¿con qué te puedo pagar? Cristo te dio la vida. Cristo te dio la vida, ¿lo entiendes? Si no lo entiendes, no le vas a agradecer como se debe. Pero si lo entiendes, vas a estar aquí. Y allá, por supuesto, en tu casa y en todos lados, agradeciendo al Señor.
Cristo por encima de todo. ¿Por qué? Por su gran obra de salvación. Por su gran poderosa obra de salvación. Amén. Así que Cristo por encima de todos, mis hermanos. Pablo tenía esta controversia con el versículo que iniciamos, Filipenses 1:21, y terminamos. Pablo está relatando su estancia en la cárcel de Roma y está relatando cómo muchos han creído en el Evangelio y que a pesar de él estar en la cárcel ha sido de beneficio para la promulgación del reino. Esto es lo que está relatando Pablo en el contexto. Y está diciendo, yo sé que muchos anuncian a Cristo y me gozo por eso, aunque algunos lo anuncian nada más para causarme aflicciones o por contienda, pero otros lo anuncian con corazón sincero. Con todo esto, que estoy en la cárcel y que muchos me quieren afligir y que otros me quieren exterminar, con todo esto me gozo, dice Pablo, aún estando en mis prisiones. Y luego dice en el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. No me importa lo que suceda, para mí el vivir es Cristo y el morir, pues mucho mejor. Pues mucho mejor. En el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, si estoy aquí vivo mientras me resulta para bendecir a mis hermanos, para ayudar para la obra, para aportar para la obra y para hacerles útil a ustedes, pues ya no sé qué escoger. Pues mejor me espero tantito. Yo sé que de todos modos de cualquier manera estaré con Él, pero mientras me espero, bendiciendo a mis hermanos. Amén. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si tiene sentido estar vivo, ¿cuál era el sentido de estar vivo de Pablo? La obra de Dios, servir a la obra. O sea, ese era su único sentido de vida de Pablo. ¿Cuál es tu sentido de vivir? ¿Ser rico? ¿Vivir bien? ¿Tener bien a tu familia? ¿Tener salud? ¿Tener fama tal vez? ¿Quieres ser alguien famoso? ¿Llegar a la política? No sé, ¿cuál es tu sentido de vida? O sea, ¿para qué estás? ¿Qué es lo que te mueve y motiva de estar aquí en la tierra? Pues lo que le movía y motivaba a Pablo era el beneficio para la obra, trabajar para el Evangelio, para la obra de Dios. Dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque Pablo veía las carencias de los hermanos. ¿No le dijo a los Gálatas? Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Recuerdan esto? ¿Cuál era el cometido y la misión de Pablo? Formar a Cristo en las personas. ¿En base a qué? A buenos consejos y buena filosofía, psicología y todo esto. En base a la palabra de Dios. Y Pablo se sentía mal porque decía, estos hermanos van para atrás. Los Gálatas, ¿recuerdan? Lean esa carta. Estos hermanos, por más que les hablo de las cosas espirituales poderosas en Dios, van para atrás. Y ustedes empezaron por el Espíritu y vais a acabar por la carne. Sufro dolores de parto. Bueno, yo no sé qué es un dolor de parto, pero Pablo lo sufría hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesito que Cristo sea formado en vosotros. Es mi interés, es mi vida, es mi pasión que Cristo sea formado en vosotros. Y es el interés, y debe de ser el interés de todo pastor y de todo predicador. El interés de un pastor no es que los hermanos vivan en prosperidad, con muchas bendiciones. Ese no debe de ser el interés del pastor. Bueno, sí, bendiciones, pero bendiciones espirituales. Ese debe de ser el interés y la principal meta del pastor. Formar a Cristo en los cristianos. Formarlos a Cristo. Y aparte, ese es el interés de Dios. Ese es el interés de Dios, mis hermanos. Entonces Pablo estaba en esta disyuntiva. Yo ya me anda por estar con mi Señor, yo quisiera ya irme, porque eso es muchísimo mejor. Pero veo que todavía necesitan ser ministrados. Entonces estoy puesto en estrecho. Si vivir en la carne me resulta para mí provechoso para la obra de Dios, pues bueno, espero. De todos modos ya sabemos que Pablo llegó con el Señor.
¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo. ¿Tú tienes deseo de partir con Cristo? ¿Tienes deseo de partir con Cristo? ¿Sabes lo que es partir con Cristo? Morir, si estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo y mueres, pues no partes con Cristo. No te vas con Cristo. Eso lo tienes que tener bien entendido. Teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Es muchísimo mejor estar con Cristo que aquí en la tierra? Por supuesto que sí, mis hermanos. Esa pregunta ni se pregunta. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo va a venir, ¿no? Y estamos viendo acontecimientos graves. Las noticias y todo lo que sucede, vemos que se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo y en Apocalipsis también, en Tesalonicenses. Vemos que se están cumpliendo cosas. ¿Cristo va a venir? Por supuesto que sí. ¿Que venga hoy? ¿Sí? ¿O que se espere tantito? ¿Cómo ve, hermana Reina? ¿Que se espere? ¿Que venga? Amén. Pues total, es que no se han convertido mis hijos, todavía no vienen a la ¿y qué? Me anda porque venga mi Señor. Porque amo más a Cristo. Debe de ser la reacción, mi hermano, del que desea al Señor. Dice que son bienaventurados y benditos los que aman su venida. Amar es una entrega, es una pasión porque el Señor venga. Que fuera llegando ahorita, vean allá, que de repente se abriera el cielo así, y que fuera viniendo el Señor en las nubes, su caballo blanco poderoso, rodeado de sus santos. Vean, ahí viene, imagínense. Bueno, usemos de la imaginación que nos dio el Señor, pero vean que se empieza a abrir el cielo así, algo asombroso, y viene el Señor por nosotros. ¿Qué dices? Aquí estoy, Señor. ¿No? ¿O no? Yo me emociono, mis hermanos, en verdad yo me emociono, digo, Señor, me anda. Claro que sí, muy bien. Entonces, Cristo, a los suyos no, porque viene por su esposa completa. Su esposa completita, no va a dejar a nada de, ay, se me quedó la mano de mi esposa, deja voy por ella, no. Completa se la lleva. Ok, entonces, Cristo por encima de todo, por encima de las burlas, por encima de las críticas, por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima de mis intereses, por encima de mis deleites, de mi familia, sueños, anhelos, dinero, placeres, por encima de todo, por encima de todo. Cristo por encima de todo. Y yo sé que a veces cuesta trabajo cuando dices, Cristo por encima de mis hijos, sí. Cristo por encima de tus hijos, porque a los hijos se les llega a tener un amor, yo creo que de los más expresivos y apasionados en esta tierra, ¿no? A los hijos. Y das gracias a Dios por tus hijos. Pero Cristo aún encima de ellos. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo serás buen padre. Así de simple, mi hermano. Si tienes a Cristo en primer lugar, serás buen padre. Si no, no. Cristo por encima de todo. Así que ¿cuántos pueden decir, para mí el vivir es Cristo? No me lo digan. No me lo digan. Piénsenlo, medítenlo y di, Señor, quiero tenerte por encima de todo. Y que para mí, mi vivir seas tú y el morir, ganancia, Señor. Amén.